Muy buenas tardes, amigas, amigos. Hoy es jueves 11 de marzo de 2021 y estamos en Dataacción con PNUD Infoseguro, el webinar con evidencias sobre seguridad ciudadana. Y desde esa comunidad de conocimiento recordamos que estamos en marzo, el mes en que reivindicamos la lucha y los aportes de las mujeres por alcanzar sociedades más justas, pacíficas e inclusivas alrededor del mundo y a través de la historia. Antes de continuar, les recuerdo que contamos con servicio de traducción simultánea que pueden activar en la parte derecha de la barra de las herramientas de Zoom y para que puedan escoger el idioma en que quieren escuchar este audio. Vamos a continuar dando lectura al contenido que vamos a ver ahora. Llegamos así al cuarto episodio de la tercera temporada y ahora empezamos una serie de 3 webinars continuos para conversar sobre los interesantes análisis multidimensionales sobre la seguridad ciudadana durante 2020 en los países que forman parte de este proyecto. Hoy iniciamos los análisis de Guatemala y Belice, y para guiarnos entre los datos nos acompañan Silvia Mendoza Alvarado, analista de Infosegura en PNUD Guatemala, y también desde el Observatorio del Crimen de Belice tenemos a Adel Ramos. Antes de escucharla, vamos a iniciar con Jairo Acuña Alfaro y unas palabras de bienvenida con algunas reflexiones sobre la relevancia de los contenidos a las que ahora vamos a tener acceso. Luego, para entrar en materia, Marcela Smuth, coordinadora regional del proyecto Infosegura, hará una breve presentación de un contexto regional que recoge un análisis agregado de los países en los que trabaja el proyecto. Como siempre, tendremos la sección más importante al final, que es la participación de todos ustedes, con preguntas y comentarios sobre los análisis presentados. Para participar podrán pedir la palabra usando el botón de la mano que se encuentra en la barra de herramientas de Zoom, o si prefiere dejar su pregunta por escrito, pues puede usar la función de preguntas y respuestas que también está en la barra de herramientas. Nuestros panelistas van a estar pendientes de responderles gustosamente, por lo que les pedimos que por favor se identifique a quien dirige su pregunta o su comentario. Recuerde que estamos recuerde que estos son unos webinars del PNUD de Infosegura y Infosegura es parte del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD y trabaja en coordinación con las oficinas de país del PNUD. Cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Para más información, recuerda visitar www.infosegura.org y síganos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook como Infosegura PNUD. Abrimos así esta Dataacción y dejo la palabra a Jairo Acuña. Adelante y bienvenido. Hola Elmer y colegas, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la cuarta episodio de esta temporada de Dataacción. Hoy creo que iniciamos una nueva fase de análisis que tiene que ver con la multidimensionalidad de la seguridad ciudadana. La pandemia del 2020 nos ha presentado múltiples desafíos, ha amplificado algunas de déficits estructurales que tenemos en América Central y en América Latina en general, y la seguridad ciudadana ha sido parte de este impacto. ¿Cómo lo entendemos en su conjunto y no de una manera aislada? Durante el 2020 hemos visto cómo se han dado algunos avances en términos de seguridad ciudadana, pero también entendemos que ha habido una mutación de las diferentes prácticas de inseguridad y expresiones de violencia. Y de eso es lo que se trata en estos nuevos episodios de Dataacción. Tratar de entender cuáles son las lecciones de esa estrategia articulada que en el PNUD hemos venido acompañando a nuestras oficinas de país, pero principalmente a nuestras contrapartes institucionales en los gobiernos y en las sociedades donde trabaja el proyecto. Un aspecto importante de este énfasis es el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones para la gestión de información especializada que tenga que ver un impacto en la definición de las políticas públicas. El proyecto regional Infosegura tiene su objetivo principal de generar esta información, de generar esta evidencia, pero esta evidencia tiene que trasladarse en alguna acción.
Creo que en el día de hoy y en los próximos dataciones vamos a ver precisamente cómo se acciona esa información, cómo se accionan esos datos de ese análisis que hacen los proyectos. Sabemos que la inseguridad erosiona el contexto político en el que operamos en nuestras sociedades, erosiona la confianza entre los ciudadanos, erosiona la desigualdad latente que se expresa en nuestra subregión, y esto tiene un efecto inmediato en la calidad de la gobernabilidad, en la calidad de la gobernanza efectiva. Y yo creo que es importante que en estos Data Acción vamos a estar señalando algunos de estos aspectos multidimensionales de las nuevas formas de inseguridad ciudadana. Sabemos que la desconfianza en las instituciones políticas incluye a las instituciones policiales y a las instituciones de administración de justicia, que no solo se vincula con la falta de efectividad en los temas que realizan, sino a una ciudadanía que es cada día más exigente, que exige una resolución más inmediata a problemas más puntuales. Con la pandemia se disminuye la capacidad fiscal de los estados de atender algunos temas de servicios públicos en el momento donde se amplifican las demandas del rol del Estado en proveer seguridad ciudadana y seguridad pública. Pero también repercute esa desconfianza en la percepción de impunidad y la arbitrariedad en los segmentos de las policías y los sectores judiciales en sus labores. Por eso es que es importante entender el contexto, la multidimensionalidad de lo que en el PNUD, en América Latina, hemos venido llamando como una violencia crónica y multidimensional. Me alegra muchísimo entonces que procedamos a partir de hoy a hacer esos análisis diferenciados con el énfasis en Guatemala y Belice. Creo que no podríamos tener más contrastes de los países que tenemos en el proyecto Infosegura, Guatemala tal vez como la economía más grande que tenemos en la región y Belice como el país más pequeño con su propio contexto institucional, cultural, económico y social. Yo quisiera agradecerle a los colegas de los puntos focales de Infosegura, a las oficinas de país en Guatemala y en Belice, por ese trabajo que realizan de acompañamiento a las contrapartes nacionales, de entender la violencia y la seguridad, cómo se manifiesta, cómo se ha venido también transformando durante la pandemia. Creo que aprenderemos muchísimo el día de hoy con estas experiencias de Guatemala y Belice. Las próximas semanas seguiremos analizando los diferentes países de acción de Infosegura. Y como siempre, pues agradecer el acompañamiento que nos hacen los colegas de USAID, nuestro socio estratégico, y también reconocer ese énfasis de coordinación que hace el proyecto Infosegura con las oficinas de país y las contrapartes nacionales. Ayer tuvimos también una discusión muy interesante con la Red Conoce, el ligamen con la academia, con los centros de pensamiento, es importante para entenderle y irle manejando la pista a esta transformación en una región que sabemos históricamente ha sido desigual e insegura, ¿verdad? Es una región en Centroamérica donde se expresa de una forma más grotesca los temas de desigualdad y los temas de inseguridad ciudadana. Así que con esto, colegas, Elmer, muchísimas gracias por el espacio y quedo atento a que aprendamos en forma conjunta lo que hemos podido recabar de Guatemala y Belice. Muchísimas gracias. Gracias, Jairo, por estas reflexiones que son el marco perfecto para dar paso ya a los análisis. Y vamos a empezar con una primera presentación de Marcel Smoot, quien nos va a introducir al contexto
regional, desde donde vamos a abordar ahora de manera multidimensional la seguridad ciudadana en este particular 2020. Adelante, Marcela, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Elmer, muchísimas gracias, Jairo, por poner estos puntos tan relevantes sobre el impacto de la violencia y la inseguridad en la vida de las personas y sobre el impacto que tiene también las respuestas institucionales de cara a la confianza institucional. Quiero agradecer también a todas las personas que se conectan cada viernes, y especialmente quiero agradecer a los equipos de Belice y de Guatemala, que hoy nos van a estar compartiendo los análisis de situación en estos dos países. Adel Ramos, directora del observatorio, y también al equipo de Guatemala. Hoy nos estará presentando Silvia Mendoza, que está trabajando junto con el equipo también del Ministerio de Gobernación. Vamos a ir en cada uno de estos 3 próximos Data Acción, que vamos a ir analizando la problemática de la violencia y de la inseguridad y el impacto en la vida de las personas en cada uno de los países, y vamos a hacer una cápsula regional, por decir de alguna manera, adelante de las presentaciones, para poder ir también entendiendo los desafíos y mencionar que estas cápsulas regionales no podríamos hacerlas sin contar con este trabajo tan detallado, minucioso, al cual han ido avanzando los países de la región. Para nosotros es súper importante y nos alegra muchísimo ver los avances que se van haciendo, particularmente en recolectar información que permite incorporar mucho mejor la perspectiva de género en el entendimiento de la problemática de la seguridad ciudadana, y también generar información multidimensional que ayude a pasar de contar a entender, que es el lema de Info Segura, y también de entender para transformar. En ese sentido, tenemos en primer lugar una buena noticia para estos últimos años, como ustedes podrán ver en la próxima lámina. Ver cómo la problemática, por lo menos las tasas de homicidio, han mostrado una baja en la región en la última década. Desde el 2019 desde el 2010 hasta el 2020, los países han tenido una reducción de 40% de los homicidios. Esto es algo sumamente importante, un logro a destacar, a excepción del año 2015, que hay un incremento. A partir del año 2015, los países tienen una reducción sostenida en estas tasas de homicidio. Esto es una muy buena noticia. Sin embargo, también hay que mencionar que durante esta década, 150.000 personas en la región de Centroamérica y República Dominicana han sido víctimas de homicidio. Realmente es un número sumamente grande, y sabemos que la violencia afecta de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres, y de estos 150.000, 16.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en la región en esta última década. Es importante mencionar que las mujeres sufren múltiples formas de violencia a lo largo del ciclo de vida y de manera reiterada, las cuales en muchas ocasiones llegan a esta situación de homicidio. Es de remarcar también que el ritmo de reducción de las tasas de muertes violentas de mujeres ha sido más baja que la reducción de los homicidios para los hombres. Así, entre el 2011 y el 2019, mientras que la reducción para los hombres fue de 41%, para el caso de las mujeres solo fue de 33%.
Esto en el año, la reducción más grande de homicidios se dio entre los años del 2019 al 2020, y en este año sí hubo una reducción más acelerada para las mujeres, que alcanzó el 28%, mientras que para los hombres un 22%. Hemos hecho esfuerzos para tratar de entender mucho mejor a qué obedecen estas dinámicas de violencia, qué factores están como elementos de la reducción de la violencia, y lo que vemos es que también cómo se ha concentrado esa reducción, y hemos intentado ver en este contexto COVID, por ejemplo, qué es lo que ha pasado y cómo se ha desarrollado esta reducción en los diferentes países de América Latina. Lo que vemos es que del 2019 al 2020 hay países los países de Centroamérica han llegado prácticamente a la media de América Latina. Esta reducción que se viene dando de manera sostenida. También entre el 2019 y el año 2020, la reducción ha sido muy marcada en los países de Centroamérica, particularmente en El Salvador, Belice, Honduras y Guatemala, mientras que en otros países de la región de América Latina la reducción ha sido más lenta, o incluso ha habido un incremento en países particulares como Ecuador, Brasil, Panamá, Chile, México, Costa Rica. Hemos tratado de entender cómo impactan o cuáles son los factores que están en la base de estas reducciones de violencia, y un primer punto que entendimos y que veíamos con las oficinas era el impacto que tenían la implementación de medidas de distanciamiento social debido a la situación de COVID, y tratamos de hacer un cruce entre la situación de homicidios en los distintos países de la región y la aplicación de las medidas, utilizando también un índice desarrollado por la Universidad de Oxford. Y lo que vemos es que países donde se aplicaron medidas más fuertes de distanciamiento social, de restricción de movilidad, han tenido también una reducción de homicidios, como el caso de Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, y en otros lugares esta relación no es tan clara. También podemos ver cómo estas medidas pueden no ser sostenibles, considerando que hay distintos factores que inciden en la violencia. Hemos podido comprobar y tratamos de analizar el comportamiento del homicidio mes a mes, y vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Centroamérica hay una reducción muy fuerte en el periodo de mayor restricción de medidas de movilidad, y después empieza un comportamiento más errático. En el caso de México, por ejemplo, no hay una tendencia tan clara en este comportamiento mes a mes. Nosotros insistimos muchísimo en el análisis que ningún factor por sí solo puede explicar el incremento o la disminución de los homicidios y también de otros hechos de violencia o de incidencia delictiva. Y en este respecto tratamos de, además de integrar el análisis de las medidas de restricción de movilidad del COVID, entender también la relación que puede tener con otros factores sociodemográficos, factores vinculados a confianza ciudadana, cohesión social, etcétera, que sabemos que están en la base de la problemática de la violencia y la inseguridad. Y en este sentido, lo que vemos es que durante la época de la pandemia y especialmente el impacto que han tenido las medidas de restricción de movilidad y el COVID, podrían tener un impacto muy marcado en la problemática de la violencia y la inseguridad a futuro,
Y es muy importante tomar en consideración este punto. En este sentido, mencionar temas vinculados, por ejemplo, al impacto de las medidas frente al crecimiento económico inclusivo. Sabemos que se proyecta una contracción económica de 7.7% en América Latina para el 2020. En temas de pobreza, también las estimaciones de pobreza son más altas entre las poblaciones particularmente de áreas rurales, entre poblaciones indígenas, población afrodescendiente, mujeres, niñas, adolescentes, personas con menor años de escolaridad, hogares monoparentales extensos que podrían estar más impactados también por problemáticas de la violencia. El empleo de calidad es otro de las medidas que sabemos que una falta de empleo de calidad o el subempleo tienen incidencia en determinadas formas de violencia, y ahí lo que vemos es que se registra un proceso de de retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Hay una caída en el empleo de 18% y de 15% en la salida al mercado laboral. En términos de educación, que sabemos que es otro de los factores que incide, el año pasado más de 165 millones de estudiantes de todos los niveles han estado afectados por el cierre de las escuelas en 32 países de la región. Las crisis ambientales que afectan a poblaciones particularmente en contextos vulnerables también han sido impactadas durante el año pasado, particularmente por el impacto de los huracanes. El tema de la movilidad humana es otro de los factores que hemos visto, y particularmente la migración irregular a causa de la violencia y de otros aspectos podría estar impactando en los niveles de violencia y criminalidad. Temas como la cohesión social son sumamente importantes. Sabemos que las crisis tienen un impacto significativo por la cohesión social, y también sabemos temas de confianza, como nos mencionaba Jairo anteriormente, como una ciudadanía también cada vez más exigente impactan los niveles de confianza en las instituciones. Mientras hay una mayor densidad o presencia de estos factores, la experiencia nos muestra, los análisis, que pueden incrementarse contextos de violencia. Y en este sentido, queremos hacer un llamado de atención porque hay avances muy importantes en la región, pero el contexto también es sumamente frágil y se requiere trabajar en todos estos aspectos para continuar avanzando en esta reducción de índices de homicidios y de otros hechos de incidencia delictiva. En las próximas sesiones vamos a ver cómo afectan otros hechos de violencia además del homicidio, pero esta es la primera cápsula regional. Muchísimas gracias, y nuestros colegas les van a dar mucha más información con detalle a nivel de los países. Muchas gracias, Marcela, por esa introducción, esa puesta en territorio. Vamos a continuar ahora para escuchar los análisis sobre Guatemala, que estará a cargo de la presentación de Silvia Mendoza, analista del PNUD Infosegura en Guatemala, y después, acto seguido, Adel Ramos, directora interina del Observatorio del Crimen de Belice, hará lo propio con el análisis de Belice. Bienvenida, Silvia, adelante. Buenos días, gracias por este espacio. A continuación les voy a presentar el análisis multidimensional de la seguridad ciudadana durante 2020 de Guatemala. Hay que destacar que este año fue un año atípico, ¿verdad? Como todos lo conocemos, y esto se verá reflejado en los indicadores de seguridad ciudadana. Primero vamos a presentar los registros que presenta Policía Nacional Civil, y luego vamos a hacer un apartado de violencia dirigida hacia las mujeres según denuncias del Ministerio Público. Como podemos ver, la incidencia delictiva total registró una disminución del 14.1%.
el mayor descenso en los últimos 10 años. Podemos ver que registraba una tendencia a la caída, excepto en el 2019, que registró un aumento del 7% derivado del crecimiento de las extorsiones, pero ya en el 2020 registró una caída de menos 14.1%. Esta incidencia delictiva total registra los homicidios, lesiones, extorsiones, robos y hurtos, violaciones, secuestros y violencia intrafamiliar que registra la Policía Nacional Civil. En esta gráfica podemos ver en la línea azul la incidencia total delictiva por las semanas del año 2020, mientras que en la línea gris muestra el cambio porcentual en la movilidad hacia los lugares de trabajo respecto al promedio de las 5 semanas previas de la 10ª semana. Esto es publicado por Google Mobility. Y podemos ver que la reducción de la incidencia delictiva respondió en mayor parte a la disminución en la movilidad de las personas a partir de las medidas de prevención y contención de la COVID-19. También exploramos análisis por hechos delictivos y vimos que los robos, hurtos y personas desaparecidas registran una correlación positiva más fuerte, acorde con la disminución en movilidad. Sin embargo, las asistencias a violencia intrafamiliar, al realizar la correlación, registró un signo negativo, es decir, que incrementó a medida que se reducía la movilidad, haciendo la salvedad que esta correlación fue baja. Al cierre de 2020 podemos ver que solamente los hechos de violencia intrafamiliar presentaron un incremento en relación al 2019 de 29.2%, mientras que los hechos contra la vida, como homicidios y lesiones, registraron las disminuciones más significativas. Es decir, que los hechos que sucedieron en el ámbito público disminuyeron y los que suceden en el ámbito privado incrementaron. En violencia intrafamiliar, el incremento fue en ambos sexos. En hombres fue principalmente en niños de 0 a 14 años y en adultos mayores de 51 años. En cambio, en mujeres, el aumento fue en mujeres mayores de 18 años. También hay que recalcar que las personas desaparecidas, las violaciones y violencia intrafamiliar muestran mayor incidencia en mujeres que en hombres. El resto de los hechos delictivos, las principales víctimas son los hombres. Derivado de las restricciones de movilidad, se observa una reconfiguración en el horario en que se cometían los hechos delictivos, lo cual se puede atribuir a las medidas impuestas por el gobierno como toques de queda. Como podemos ver, principalmente homicidios, lesiones, hurto, robo, violaciones y violencia intrafamiliar sucedían después de las 6 de la tarde. Pero ya cuando vemos en el 2020, podemos ver una reconfiguración de estos horarios. Las violaciones y los hechos de violencia intrafamiliar se incrementaron más en este horario de 6 a 12 de la noche, horario en que las familias se encontraban en el hogar, y los homicidios se cometieron, se redistribuyó este porcentaje que anteriormente era de 39.4% y se distribuyó en los otros horarios, quedando igual el horario de la tarde y de la noche con un 31.3%. Podemos ver también que durante el 2020 todos los meses registraron menos homicidios en comparación con el año 2019. De enero, febrero y marzo, la baja se atribuye a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno, que fueron 6 estados de prevención del 17 de enero al 16 de marzo. Y los municipios donde se implementaron estos operativos disminuyeron en 46.19% los homicidios, versus los restos de municipios donde no había un estado de prevención que disminuyeron 22.14%. El resto de marzo a julio, la disminución se atribuye a las medidas de contención, que esto significaba un 63% de la disminución total, y el resto de meses siguió siendo menor respecto al año anterior. También podemos ver que hubo una importante disminución en los homicidios en los jóvenes de 18 a 29 años, tanto en hombres como en mujeres. Esto significó que en hombres podemos ver que la tasa pasó a ser similar en el rango de 18 a 29 años y de 30 a 50 años. Y en el caso de mujeres también cambió esta distribución. Las principales víctimas de homicidios ahora son las mujeres de 30 a 50 años. En este mapa que voy a presentar ahorita podemos ver en rojo, perdón que todavía no ha aparecido, está cargando. En rojo están los municipios que incrementaron los homicidios, en verde los municipios que disminuyeron los homicidios y en gris los que permanecieron igual. Y podemos ver que de los 340 municipios del país, en 95 registraron un mayor número de homicidios en comparación con el 2019.
Estos municipios son principalmente rurales, según el censo, el 61% de ruralidad versus el 46% nacional. También el 80% de la disminución que se registró en el país de los homicidios se dio en 18 municipios, de los cuales 10 pertenecen al departamento de Guatemala. Aquí podemos ver que todos disminuyeron, excepto San Raimundo, que registró un incremento. Además, podemos ver que hay bastantes municipios fronterizos donde se incrementaron el número de homicidios, como en Huehuetenango, Izabal y Petén. Y entre Izabal y Petén se puede observar una posible ruta del transporte del narcotráfico. Según una investigación de Inside Crime, indica que durante el 2020, derivado de las dinámicas que generó la pandemia del COVID-19, se reutilizaron las rutas terrestres en Centroamérica del narcotráfico. En personas lesionadas durante el 2020, las lesiones en mujeres se redujeron en menor medida que en hombres, siendo los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre mayores en lesiones dirigidas a mujeres en relación al 2019. Otro dato importante es que el porcentaje de víctimas lesionadas por arma contundente es mayor en mujeres, con un 20.2%, versus en hombres con un 9.9%. En la exploración de la variable del posible motivo de las lesiones, la mitad de los casos no registraban un motivo. Sin embargo, los casos que sí registraban motivos, pudimos ver que las lesiones por motivo emocional, por extorsión, por abuso sexual o violación y violencia intrafamiliar son mayores en mujeres que en hombres. Asimismo, en el tema de personas desaparecidas, las mujeres siguen siendo las que más se reportan como desaparecidas. Aproximadamente 8 de cada 10.000 mujeres entre 15 y 17 años se registraron como desaparecidas durante el 2020 y podemos ver también que este fue el que registró una mayor disminución, disminuyó 29.5 puntos respecto al 2019, pero si vemos la comparación con hombres, a partir de 30 años, la tasa de desaparecidas es mayor en hombres. También hicimos una correlación entre la tasa de homicidios de mujeres que podemos ver en el eje Y la tasa de mujeres desaparecidas en el eje X, y se identificó una relación directa entre la tasa de homicidios de mujeres y la tasa de mujeres desaparecidas a nivel territorial. En la gráfica vemos un cuadrante, que es este que está aquí, donde hay altas tasas de mujeres desaparecidas y altas tasas de homicidios de mujeres, donde se encuentran los departamentos de Zacapa, Guatemala, Chiquimula, Escuintla e Izabal, lo que indica que las alertas de desaparecidas efectivamente son una alarma a diferentes tipos de violencia que puedan estar experimentando las mujeres en estos territorios. En tema de violencia intrafamiliar, la convivencia en el hogar por largos periodos de tiempo debido a las medidas de prevención y contención de la pandemia se vio afectada debido a hechos de violencia intrafamiliar. Estos hechos de violencia intrafamiliar son llamadas de auxilio que se hicieron a la Policía Nacional Civil, y podemos ver que durante el tiempo en que las medidas de confinamiento fueron más restrictivas se registró un alto incremento. Sin embargo, este incremento persistió a partir de la flexibilización de estas medidas. Principalmente las víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres. De estas llamadas de auxilio por parte de las mujeres a la Policía Nacional Civil por hechos de violencia intrafamiliar, el 68.4% de los agresores fue el cónyuge o el conviviente, y en su gran mayoría fue por la manifestación de violencia física. Además, otro dato importante es que de cada 10 asistencias de la Policía Nacional Civil a llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, en 8 el agresor se encontraba bajo algún efecto de alcohol o bajo algún efecto de alguna droga. Podemos ver también que en la mayoría del territorio nacional se incrementaron los hechos de violencia intrafamiliar durante el 2020. De los 22 departamentos, 15 registraron un aumento en el número de asistencias por violencia intrafamiliar, principalmente Alta Verapaz, Guatemala, Quiché y San Marcos. Alta Verapaz y Quiché o Huehuetenango con alto porcentaje de población indígena. Durante el 2020, todos los hechos contra el patrimonio registraron un descenso, principalmente por las medidas de prevención y contención de la COVID-19. Podemos ver que las extorsiones a partir de 2015 registraron un incremento al alza. Sin embargo, este fue el primer año donde se registra una disminución
Respecto al 2019, los hurtos vienen registrando una continua tendencia a la baja, al igual que los robos. Sin embargo, al analizar al Intra por sectores, como lo vamos a ver ahorita, cambia un poco la dinámica. En los primeros 2 meses del año 2020, las extorsiones registraron un incremento importante de 57.8%, principalmente en sectores de extorsiones a residencias, a centros educativos. Sin embargo, a partir de que se implementaron las medidas de contención y prevención del COVID, en todos los sectores disminuyeron las extorsiones, excepto el transporte público. Perdón, el transporte pesado. Como sabemos que el transporte pesado podía seguir circulando a pesar de las medidas de restricción. En el caso de robos, se registró un incremento solo en robos a bancos y a comercios. En el tema de bancos solo fue un caso más, por eso se ve un 100% más. Y en el caso de hurtos, sí es importante resaltar que ha sido un incremento sostenido durante todos los meses de hurtos a residencias y hurtos a comercios, principalmente en el área rural. Y esto también es importante en que es difícil desplegar acciones policiales por la lejanía de estos lugares rurales. Si vemos el mapa, que ahorita se va a desplegar, en las extorsiones, Zacatepeque, Alta Verapaz y Quiché registraron un incremento. En Alta Verapaz se debió a el incremento en comercios y residencias, que fue a lo largo de todos los meses. En Alta Verapaz fue extorsiones a residencias y en Quiché a personas. En cambio, en hurto podemos ver que en 9 de los 22 departamentos, principalmente del área norte y noroccidente del país, se registraron incrementos. Esto fue principalmente a comercios, a residencias y de motocicletas también, y fue en las áreas rurales de estos departamentos. En robo podemos ver que solo el departamento de Retauleo registró un incremento y fue robos dirigidos a comercio. En el tema ya aquí del último apartado, que es violencia que afecta a las mujeres y a las niñas por denuncias del Ministerio Público, podemos ver que existen varios tipos de violencias que afectan principalmente la vida de las mujeres y las niñas. En el año 2020, aproximadamente 8 de cada 1000 mujeres y niñas fueron víctimas de algún tipo de violencia. Podemos ver que la incidencia total fue levemente inferior, pero ya al ver violencia contra la mujer, se registró un leve incremento. Ya el tema de trata de personas, femicidios y violación y violación agravada fueron menores en relación al 2019. Sin embargo, los niveles reportados siguen siendo alarmantes. Y en este caso podemos ver que las mujeres y las niñas están expuestas a sufrir distintas manifestaciones de violencia a lo largo del ciclo de la vida. Las niñas y adolescentes son las que mayores sufren de violación y violación agravada, registrando 2.031 casos para el año 2020, mientras que en el caso de violencia contra la mujer, las principales víctimas son las mujeres adultas de 18 a 59 años. También pudimos ver que las mujeres adultas mayores de 60 años cada vez se ven más expuestas y afectadas por la violencia contra la mujer, ya que registraron un incremento de 12.9% en relación al año anterior. En el tema de las denuncias de mujeres agraviadas que denunciaron violencia contra la mujer al Ministerio Público, podemos ver que durante el tiempo de las medidas más restrictivas, las denuncias cayeron. Sin embargo, a medida que se flexibilizaron estas, incrementaron, siendo superiores al año anterior y a los meses previos, y esto puede ser por las restricciones de movilidad. Además, facilitaron que las mujeres pudieran imponer sus denuncias, asistir a los lugares y la habilitación de nuevos medios de denuncia, como el número 1572 del Ministerio Público. En este caso, bueno, les voy a definir un poco el homicidio de mujeres, que son las muertes violentas dirigidas a mujeres que registra la Policía Nacional Civil, que se encuentran en proceso de tipificación legal. Por su parte, femicidios, que es fuente del Ministerio Público, son las muertes violentas de una mujer ocasionadas en el contexto de las relaciones desiguales de poder en hombres y mujeres en el ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Este es un dato que registra Policía Nacional Civil y este es ya tipificado del Ministerio Público. Entonces, pese a que el número de muertes violentas de mujeres, homicidios, disminuyó considerablemente,
Durante el 2020 podemos ver que los casos tipificados por el Ministerio Público como femicidios no mostraron la misma reducción, lo que resultó en una mayor proporción de estos casos. Es decir, que de 360 homicidios, el 37.8% fueron femicidios. Esto anudado a lo que hemos visto anteriormente como el incremento en las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, en que las mujeres víctimas de homicidio ahora son principalmente mujeres de 30 a 50 años, nos evidencia que las mujeres estuvieron más expuestas a violencia durante el confinamiento. Y finalmente, en este gráfico podemos ver las relaciones entre años promedio de escolaridad de las mujeres por departamento según información del censo 2018 y las tasas de mujeres agraviadas por violencia contra la mujer del Ministerio Público. Esta relación nos muestra una relación positiva directa entre estas dos variables. En la gráfica se muestran dos outliers, que son Guatemala y Zacatepeques, con los mayores promedios de escolaridad, pero con unas tasas de denuncia no tan altas. Sin embargo, si vemos el resto de departamentos, principalmente Quichehue, Tenango, Totonicapán y Alta Verapaz, quienes registraron un promedio menor a 4 años de escolaridad, es decir, ni la primaria completa, registran las menores tasas de denuncias en el país. También hicimos esta correlación con el porcentaje de mujeres ladinas y extranjeras, y podemos ver que también se muestra una relación positiva con los departamentos donde hay mayor proporción de mujeres ladinas. En cambio, departamentos como Totonicapán, Quiché, Sololá, Alta Verapaz, donde hay más proporción de mujeres mayas, siguen mostrando también las menores tasas de denuncia del país. Entonces, al relacionar estas dos variables, el porcentaje de mujeres ladinas extranjeras y el promedio de años de educación, estas también están relacionadas. Podemos ver que lo que implica es que a pesar que durante el año 2020, como vimos anteriormente en el mapa de violencia familiar, departamentos como Quiché, Alta Verapaz y Totonicapán registraron incrementos en violencia intrafamiliar, estos siguen siendo o siguen denunciando, siguen teniendo las tasas más bajas de denuncia del país. Entonces, finalmente quería terminar con dos conclusiones grandes, que evidentemente se muestra una reducción en la incidencia delictiva y en los delitos que se cometen en el ámbito público. Sin embargo, esta reducción no es sostenible. Como acaban de mencionar, la crisis socioeconómica por las medidas de confinamiento y otras tomadas para prevenir el COVID-19, produce pobreza multidimensional, desempleo, movilidad humana, jóvenes que no estudian ni trabajan, lo cual es al mediano y largo plazo son factores de riesgo que pueden incrementar la violencia, como pudimos ver anteriormente en delitos contra el patrimonio, como en los hurtos y robos a residencias y comercios. Adicionalmente, durante el año 2020, la pandemia expuso a las mujeres a mayor violencia. Se dio un incremento en las llamadas de auxilio de violencia intrafamiliar, como las denuncias de violencia contra la mujer incrementaron a medida que se flexibilizaron las medidas. Sin embargo, a pesar de este incremento, hay departamentos con alta población de mujeres indígenas y baja escolaridad que evidencia que son los que menos denuncian, a pesar de que mostraron incrementos en estos casos. Por lo que es importante plantear políticas públicas en estos departamentos que empoderen a las mujeres a denunciar. Muchas gracias y aquí estoy disponible por cualquier consulta. Muchas gracias a ti, Silvia, por esa exhaustiva presentación con este análisis multidimensional que nos revela muchas caras del fenómeno de la seguridad ciudadana en Guatemala. Ahora vamos a seguir con el análisis de Belice. Bienvenida, Adel, del Observatorio del Crimen en Belice. Adelante. Hi, good afternoon, everyone, and thank you for the opportunity to share with you our citizen security assessment for Belize. So I'm going to present to you an introduction overview, a little bit of information on our data exchange, major crimes, domestic violence, our integrated information management system, and the way forward. So the Belize Crime Observatory, for those of you who may not be familiar with it, was established in October 2016 as the National Repository for Crime Data and Information. So the Belize Crime Observatory relies on information, of course, from very many partners, official partners, institutional partners, and also some of our other stakeholders. And if you'll permit me,
So one of the key indicators that is tracked by our officials here and of course by the Belize Police Department is what's happening in terms of major crimes and murders. And so we saw that at the end of 2020, in the midst of the COVID-19 pandemic, we saw where our murder rate had declined to the lowest level since 2001. And these are just some of our main statistics when it comes to our major crimes. They are 6 categories of crime, actually. They are murders in terms of crimes against life and personal integrity, rape and unlawful sexual intercourse, crimes against property, robbery, burglary, and theft. And we saw where in 2020, there was a monumental decline in major crimes cases registered by the Belize Police Department. And so that decline amounted to roughly 30%. Overall declines were recorded nationally for all categories of crime. But the greatest declines were seen for robberies and burglaries, whilst the least declines were recorded for sexual offenses in the major crimes category. And of course, as has been the situation with some other countries in the region and other jurisdictions in the world, there was also concern with respect to gender-based violence and violence within the homes. But for the most part, for the period January to December 2020, murders were down by almost 24%, with 32 more lives spared. This was due to a reduction in murders from 134 from January to December 2019 to 102 for January to December 2020. So with support from InfoSegura, we continued to strengthen our interagency collaboration and coordination. And this data exchange is something that we've been working on for a little over a year now. It's been very informal, but we have been working for the most part on building relationships across our institutions and of course between and among individuals. And it's been very vital because traditionally, many people were just operating in silos and keeping information to themselves. And we saw where, different official institutions were reporting on numbers, but the numbers were really not syncing. They were really not aligning. And so we saw the need, therefore, for these entities to come together and share information so that the data and information can be more accurate and more comprehensive. So we advanced this process this year with support, of course, from InfoSegura, to look at 3 priority data sets: the homicides, road traffic fatalities, and suicides. And also, we were able to then pull together the data from various institutions, which essentially had different pieces of the puzzle. So last year, we were able to complete the exercise for just road traffic fatalities. And this year, we completed it for 3 data sets for homicides, road traffic fatalities, and suicides. And of course, we see here where the vast majority of those persons who lost their lives due to homicides, road traffic fatalities, and suicides were males. So normally our statistics emphasize murders. And so we're also looking at, of course, international classification guidelines using the ICCS guidelines, of course, to look at all the homicides, the data that was available from the Belize Police Department, the National Forensic Science Service, and the Belize Central Prison, to study the circumstances to determine whether these homicides were intentional. And so we could have a finer level of classification. And so this is actually the first time that we have been doing this exercise. Like I said before, the emphasis has been on murders. And so we're broadening the scope of our work and of course using international guidelines. So whereas the police reported 102 murders, across our agencies, we recorded 118 homicides, and there was information to indicate that 114 of these were intentional. In terms of the autopsies over this period of time, we have had official information on autopsies that would record
the manner of death and the cause of death. And so, of course, this information is a critical supplement to the information that we receive from the Belize Police Department. And you notice the curve there, the trend line for homicides, where earlier on in the year 2020, there was a spike, and this was related to gang violence. And what was done in Belize was that, in addition to the COVID-19 measures, that the police department implemented very targeted state of emergency measures in the area where, of course, you had the bulk of these incidents happening in the Belize City area and a specific portion of the Belize City area. And so there were additional powers given to the police department to detain and have some of these gang operatives or suspected gang operatives remanded. And so you saw a major decline in terms of those killings and gang-related violence, including shootings. So this is the trajectory for our murder rate, and it's calculated based on 100,000 inhabitants for the period 2013 to 2020. And we saw where for the past few years since 2017, we saw it declining every year, but during 2020, the decline was most substantial. This is just presenting the information compared year to year for the murder count for the specific months. So currently we have data for January and February 2021, and we're seeing where it is well below the figures that were recorded for the previous 2 years, 2019 and 2020. And so we're going to be looking at this as time progresses to see what the trend is going to be during the remainder of 2021. Of course, the ideal thing would be for us to continue to reduce that murder rate and to reduce that homicide rate nationally for Belize. With respect to sexual violence in the major crimes category, we have 2: rape and unlawful sexual intercourse. And unlawful sexual intercourse refers to sexual relations with minors under the age of 16 because they cannot legally give consent. So this is just the 3-year series for January to December 2018, 2019, and 2020. And we saw where during the year of the COVID-19 pandemic, we saw a decline, but still not a decline below the levels that they were in 2018. And in 2019, we saw where there was an unusual spike. And so still, you would say that, you know, even though, yes, COVID-19 and the measures that were implemented in terms of establishing additional mechanisms for people to report gender-based violence, that we still did not see it go back down to the levels prior to 2018. And notable there is that whereas when you look at the murders, the road traffic fatalities, and the suicides, that the vast majority of those persons who die as a consequence of those sorts of incidents, they are males. With respect to sexual violence, it's the total complete opposite, where the vast majority, almost 8 in 10, are females. When we look across the 6 categories of major crimes, we saw where there were declines in all categories. Most of our major crimes are recorded as burglaries. Some of them are aggravated burglaries in that sometimes there are weapons used, but there's a broad category there that is represented in the figures. So percentage-wise, we're looking at robberies standing out, a decline of 36%, and also burglaries. And of course, I know that the criminologists will tell you the exact reason for this, because if you have these measures implemented to constrain movement, mobility, and people are at home more than they've ever been, then of course, you would expect this kind of outcome. We have been tracking the statistics for the murder of female victims. And if you go on our website, you could actually access some interactive applications that would visualize this using maps and interactive apps there on our website, bcu.gov.bz. But here it's looking at the time series from 2010 to 2020 to see, what have been the changes over time. So
2018 was an unusual year with a spike there, and where we saw specifically some cases of gender-based violence increasing in 2018, and over the course of 2019 and even into 2020, we saw a decline. But in the early part of 2020, there was actually a concern there, and that's why that state of emergency was put into effect, because there was a huge outcry. It wasn't just now people shooting, killing people indiscriminately in a portion of Belize City, but you had where even children were falling victims to this sort of indiscriminate violence. And so the states of emergencies, apart from the COVID-19 measures, had been sustained through most of the remainder of that year. And so that's why we saw that substantial dip there as well during 2020. Looking at the autopsies for manner of death, we have a Coroner's Act, and that act basically governs the provisions for the types of cases for which an autopsy is required. So of course, in the mix, you have homicides, road traffic fatalities, suicides, drownings, and those kinds of incidents. And the male to female ratio, again, there is similar to what we've been seeing for the violent deaths. We saw lower figures in 2020 for the most part, except for suicide, where there was a slight increase there relative to the same time last year. And when we look at the prison information, disaggregating by age and sex, sorry, this is the autopsy still that we're on, my apologies. That if we're looking at the three major categories that we've been focusing on, looking at the differences, for example, between males and females, we see again where for the males, the homicides account for most of those deaths, and the age categories, right? So if we are looking at the age categories, we're seeing there where ages 20 to 34 are the biggest concern. And then for suicides, females below the age of 20. Now we're at the incarceration. I was jumping ahead of myself. We saw, of course, a lot of people being incarcerated in connection with the gang-related states of emergencies. So where you see that spike there at 294 in March, that's the same period where we had that roundup, and successive incidents after that also accounted for the fluctuations in incarceration. So even though you would have had less incidents of major crimes, people were being incarcerated for other reasons, for violations of COVID-19 measures and repeated violations, and also with respect to the states of emergencies. But over the course of 2020, we saw that there was still an overall decrease in the amount of people incarcerated versus the year before, and there was a decline of about 8%. However, the prison population grew by 2%, or 24 inmates. We're a small population in Belize, by the way. We're under 500,000 people here. And if we look at the under 18 inmate population, in terms of remanded versus convicted minors, we saw where there was a substantial decline in terms of both for 2020. And if we look at the male inmate population in general, we saw where for 2020, there was an increase in the population of remanded males. And of course, contributing to that, we saw where the gang-related states of emergencies played a critical role there. The female population, interestingly here, the remanded female population also went up, whereas the convicted female population went down marginally. And we saw an increase in convicted foreigners, but a decrease in remanded. And again, this had to do, of course, with the changing dynamics on the ground with the COVID-19 pandemic and the different types of violations that were now landing people behind bars. In the context of domestic violence cases documented by police, and I do emphasize documented by police because there are other entities along the gender-based violence continuum that do record incidents, but these are actual cases where
somebody may be arrested and charged for a violation with respect to domestic violence, and there would be a specific criminal charge linked to it. So this is looking at, for example, the cases that are under investigation, the number of arrests, and the total cases. And so we see there a fluctuation and overall a general decline in 2020, although it was not a very drastic decline. And when we break it down by age group and sex, we see here where for males, the 31 to 59 age group would have had the highest amount of cases. But for females, it's really spread across from ages 18 to 59, and then substantially tapering off for the 60 and over population. In terms of what we've been seeing for the early part of the year, of course, we're seeing that the same pattern continues in terms of the gender dimensions, 8 in 10 complainants being females. And in terms of arrests versus cases under investigation, we see where, for example, for males, there's a smaller percentage of cases that result in arrests versus the percentage for females, generally speaking. No? I wanted to highlight a major development that, of course, we are happy to announce. With support of InfoSegura, we have our partner agencies who have been collaborating to share data and information, but for the first time, we have an integrated data analysis system, and it's about to be finalized. And this was developed for us through the InfoSegura project. We have 5 pilot entities that have been collaborating and working with our team at UNDP Regional and the consultants who have been engaged to develop this platform. And this will allow us to have a structured way for inputting information that comes from various sources and generating the sorts of analysis and visuals using this combined data that will be pulled from all the various entities who are a part of the pilot. And I say pilot because we do have other entities that we want to bring into the loop to expand our data sharing, especially entities within the justice sector. The Office of the Director of Public Prosecution, we already have an informal sharing going on. And so our vision there is to bring them into the loop more formally so that more entities can benefit. We consider this as a major milestone for the application of innovative technology in Belize to support our interagency partners. And the 5 entities right now that are collaborating are, of course, the Belize Crime Observatory is there along with the Belize Police Department, the National Forensic Science Service, the Belize Central Prison, and the Ministry of Health through the Epidemiology Unit. And notwithstanding the fact that the Ministry of Health being constrained with a very small staff complement and the demands of COVID-19 has not been able to attend most of our meetings, they have been consistent in terms of sharing information with us. And so we do still keep them there as a valued partner because they do continue sharing data with us. Now, in terms of the way forward, we had also developed a 3-year costed strategic action plan for the Belize Crime Observatory. InfoSegura provided the financial support for that strategic action plan to be developed, and building upon an extensive needs assessment and gap analysis for the sharing of crime data and information. And so those 2 activities enabled us to really consolidate our vision for the way forward. And one of the key things here is looking, of course, at developing and structuring and rationalizing the interagency mechanism for data sharing. Of course, critical and central to that is the people who make things happen, joint action, which we've already been engaged in, means of communication. We have various tools that we use, various platforms that we use to communicate and collaborate. And then, of course, the crime data and information that comes from all these entities. What is really lacking there
are the formal agreements that need to be put in place. And so I've already had a conversation with the Chief Executive Officer in the ministry. We had a change of administration last November, and they are fully on board with supporting us in going forward with these formalized agreements. Another way forward, of course, is looking at the whole sustainability model for the Belize Crime Observatory, because thanks to InfoSegura, we've been provided with a lot of the resources, not just financial, but technical resources needed to move this process forward. But at the end of the day, too, we have to look at, broadening those partnerships, even to include private-public partnerships, other donor partners, even providing consultancy services, so that the Belize Crime Observatory could be more sustainable. And through strengthening these partnerships, of course, the broader vision there is to build in this sort of sustainability that would ensure continuity going forward. And finally, the establishment of a crime intelligence architecture. So at the end of 3 years, provided that everyone does their part in implementing the strategic action plan, we should have in place a very robust crime intelligence architecture for Belize. And of course, this entails not just the systems, but the people, the relationships, the technology, the innovation to ensure that this vision becomes a reality, the vision that we are working towards the establishment of our crime intelligence architecture. And with that, I thank you. Muchas gracias a ti, Adel. También muchas gracias a Silvia, a ambas por espectaculares presentaciones con una cantidad de información y de análisis que seguramente los tendrá a todas y a todos con muchas ganas de platicar. Entonces vamos ya a no dilatar esto y vamos a dar pie a las participaciones, a las preguntas y las respuestas. Bueno, aprovecho para dar lectura a una interrogante que quizás muchos tendrán. Dicen si pueden tener en nuestros correos electrónicos las presentaciones realizadas. La respuesta es, estarán publicadas en nuestra web, que pueden encontrar en www.infosegura.org, y estén pendientes de nuestro boletín a través de donde pueden recibir los resúmenes y también la grabación de este Zoom para que lo puedan volver a escuchar y tener las explicaciones y los análisis que se han desplegado acá. Tenemos ahora una pregunta. Se identifica como Guatemala Saludable y el comentario dice lo siguiente: en Guatemala hay muchos datos útiles. Lastimosamente, la mayoría de funcionarios no comprenden la importancia de los datos al predecir por prejuicios o miedo, como el hackeo, uso indebido, información, robo en la misma. En el MINGO, Ministerio Público, órgano de justicia, hay muchos datos valiosos que podrían orientar las políticas públicas, pero no se ha escuchado mucho de esto. Es un área en la que trabajamos en conjunto con las oficinas y en conjunto también con las instituciones para ir abriendo datos, y ya hay datos disponibles en varias de las plataformas en las que hemos trabajado en conjunto. También voy a agregar otro comentario de Daniel Roldán, que lo ha dejado en el chat, y dice: los índices de violencia en Guatemala luego de la liberación de restricciones aumentó. Solo es de ver las noticias diarias para darse cuenta de lo que está pasando. Gracias. Quería pedir la palabra. Sí, conforme al Adelante. comentario anterior, claro, estamos trabajando con las instituciones para crear productos de conocimiento en conjunto y aprovechar toda la información que se produce en las diferentes unidades, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, con la sección de estadísticas. También estamos trabajando con el organismo judicial. Entonces, sí es muy importante aprovechar todas estas variables que se están recolectando para hacer un análisis más integrado de la información. Y respecto al comentario de los índices de violencia en Guatemala, luego de la liberación de las restricciones, aumentó efectivamente. Como decíamos, esta caída no fue sostenida porque realmente fueron por medidas como toque de queda, cierre de algunos comercios. Entonces, a medida que estas se han flexibilizado, en la mayoría de indicadores se ha visto que ha regresado a los niveles anteriores, como vimos anteriormente. Y para este año, pues se espera que vaya a ser
mayor que el año anterior, ¿verdad? Los índices de violencia, pero menor al registrado en 2019. Gracias. Gracias, Silvia. También has respondido un comentario que dejaba Alexis Sánchez Vega refiriendo precisamente hacia esta formulación, ¿no? De que iba a pasar cuando las medidas fueran eliminadas, cuando ya volviera como a una situación pre-pandemia, ¿no? Creo que respondiste en este comentario. De esto nos llevamos unas buenas dosis de información. Recuerden que la pueden volver a ver este webinar en nuestro sitio web. Vamos a publicar una nota resumen, como está publicada la de los webinars anteriores, con los enlaces y los recursos donde pueden ver tanto otra vez el webinar como algunas de las presentaciones con los datos que se están haciendo públicos acá. Le voy a dar la palabra a Juan Pablo Gordillo, que es el coordinador regional adjunto del proyecto regional InfoSegura, que nos hará una recapitulación y hará el cierre para tener ideas más concisas en esta presentación. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Elmer, y gracias a todos y todas las colegas que hoy nos presentaron este estado de situación en la subregión. Muy interesante ver. Acá he intentado resumir con algunos post-its. Como vean, demasiada información que nos ha cargado el día de hoy. Pero básicamente quisiera resaltar, digamos, en el color celeste tengo aquellos que fueron regionales marcados por Marcela y Jairo, la importancia de las acciones siempre traducidas en datos, la erosión de la confianza y la gobernanza efectiva durante este año de pandemia, la subregión que tiene esta tendencia conjunta de baja los homicidios desde el 2015, la reducción de muertes violentas de mujeres que resaltaba Marcela, que ha sido menor en mujeres que en hombres, el caso de los múltiples factores que inciden como el empleo, el ambiente, la cohesión social, la pobreza, la educación, la movilidad humana, que son tan relevantes para este análisis subregional, y la tasa de homicidios de Centroamérica está por debajo de la de América Latina, que es como una gran noticia dentro del encuentro que hemos tenido hoy en ese análisis regional. Asimismo, en el caso de Guatemala, que lo tenemos en el lila claro, muy importante la caída de la incidencia delictiva del 14.1, el fuerte mensaje que nos enviaba Silvia de las violencias dentro del hogar que aumentaron un 29% frente al año anterior, el tema de las lesiones contundentes que por razones emocionales continúan siendo mayores en las mujeres, la tasa de mujeres y su relación con las desapariciones continúa estando de manera estrechamente relacionada en Guatemala. 7 en 10 de los agresores eran cónyuge, conocido y en general bajo un efecto de algún alcohol o de algún tipo de droga. El tema de la reducción en la violencia de 18 a 29 años, que es notable y que se ha movido a que haya una violencia sobre todo en hombres y mujeres por arriba de los 30 años. Asimismo, el tema de la violencia sexual y lo preocupante que continúan siendo principalmente las víctimas niñas y jóvenes dentro del país. Y algo muy importante que ya nos mencionaban en las preguntas, que es este efecto de rebote, ¿no? El COVID expuso mayores niveles de violencia en mujeres, ha engendrado también un incremento a futuro por esa idea de que después de que se terminen las medidas o después de que haya terminado el periodo del COVID, vuelva a los niveles por arriba de la tasa tradicional latinoamericana, y ese es un temor que se tiene también en toda la subregión, si va a haber ese efecto rebote. Por ahora, las evidencias lo que nos marcan, al menos en Guatemala, es que esto no es así, que todavía tenemos esperanza de que se mantenga cierta tendencia que ha sido sostenida desde el 2015. Igual en la región, desde el 2015 reiteramos que ha habido una baja. En el caso de la violencia doméstica, cuando ya entramos a Belice, Adel nos lo explicó muy bien, la expansión que tiene de los 18 a los 59 años, en donde 8 de cada 10 víctimas de violencia doméstica son mujeres. Nos resaltaba el tema del encarcelamiento, que pese a que ha sido inferior en este año, frente al 2019, siempre existieron varias tendencias a la violación de los estados de emergencia que procuraron que bastantes personas fuesen, digamos, privadas de su libertad. En el caso de la población privada de libertad del género femenino, nos resaltaba también que había crecido frente al año anterior, un ligero crecimiento, pero esto resalta también frente a la tendencia en el caso de Guatemala que no era la misma, ¿no?
En el énfasis en la integración y posicionamiento de las agencias, nos contaba de la importancia de la integración del trabajo con las fuentes, los asocios, el intercambio de información y esa ruptura de los silos que ha permitido el trabajo integrado de datos y las plataformas integradas, específicamente resaltando los homicidios, suicidios y tránsito que han tenido un análisis mucho más integral. Asimismo, nos resaltaba la caída general en crímenes del 29.7%, y esto explicado principalmente al confinamiento, pero también a otras medidas como las que implementó la policía, que eran los estados de emergencia puntuales en áreas donde había habido problemas de violencia armada. En general nos resaltaba también la violencia sexual, que había decrecido a niveles, aunque superiores a 2018, pero donde todavía el 80% de las mujeres eran víctimas de este delito y que todavía continúa siendo un reto para el desarrollo en el caso de Belice. Este es un poco el resumen de la jornada del día. Yo quisiera, antes de despedirme, remarcar la importancia de las dos presentaciones frente a que pese a hay un descenso, pese a que hay progresos, todavía resta mucho por trabajar, específicamente en medidas de prevención de violencia contra las mujeres, medidas de prevención de violencia dentro del hogar. Ambas presentaciones nos resaltaban que el tema de la violencia doméstica y la violencia en espacios privados continúa siendo un reto para el desarrollo a nivel de la subregión. El tema de los victimarios conocidos y, como lo decía Silvia, que están bajo efectos de sustancias narcóticas, sea el alcohol o sean drogas, tiene también que ser una medida que requiera atención de las autoridades. Entonces, acá todo esto, ¿cómo lo podemos vencer? Precisamente con evidencia, con datos que se traduzcan en acción, como lo decía Jairo, y con esta mirada integral que nos permita abonar a políticas integrales de seguridad y que nos den pistas para continuar una ruta hacia el mejoramiento de las políticas de seguridad y las políticas que generen una gobernabilidad efectiva. Muchísimas gracias a todos los colegas, Elmer, y cierro acá mi resumen para poder cerrar la dataacción. Gracias a todos y todas las asistentes y esperamos verlos en la próxima dataacción. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todas y a todos. Los esperamos el otro jueves a las 2 de la tarde con el análisis de Costa Rica y Honduras. Siempre para abonar a este análisis multidimensional de la región. Les recuerdo nuevamente que pueden encontrar esta información en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales, PNUD Infosegura. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Infosegura es un proyecto regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Infosegura se especializa en el fortalecimiento de capacidades en gestión de información para políticas públicas en seguridad ciudadana y cohesión social, con enfoque de género y derechos humanos. Infosegura trabaja en Centroamérica y República Dominicana desde 2014 y en coordinación con las oficinas de país del PNUD, brinda apoyo estratégico y técnico para desarrollar y mejorar la producción de datos, el análisis multidimensional, el uso de la información en las políticas públicas y la divulgación. Este trabajo comprende 3 líneas de servicio: fortalecer arquitecturas institucionales para la gestión de la información, la implementación de nuevas tecnologías e innovación en procesos y servicios, y comunicación estratégica a través de productos de conocimiento. A partir de estas líneas, se han implementado procesos y herramientas en 6 países, apoyando 45 instituciones gubernamentales y la investigación académica regional. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. En este sentido, destaca la iniciativa de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, conformada por 17 instituciones académicas de 11 países, con diversos encuentros regionales de alto nivel. Durante la pandemia de COVID-19, el énfasis se mantuvo en la lectura multidimensional de la crisis, porque el PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para la gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Para más información, visite www.infosegura.org.